Aquí estamos directamente desde el American Airlines Arena. Acaba de suceder literalmente el homenaje del retiro de la camiseta de Chris Bosh. Vamos a estar hablando de, obviamente, del homenaje, de las palabras que dijo previo a que alzaran su camiseta de manera permanente en el American Airlines Arena. Pero como hacemos siempre en todos los episodios de 5 Razones, es recordar las redes sociales y recordarles también que somos el único podcast en español de la cadena de 5 Reasons Sports Network. Nuestra cuenta, @5RazonesPOD. El YouTube también, 5 Razones. Búsquenos allí que está todos los videos de tanto de las entrevistas de Erik Spoelstra, de Chris Bosh y todas las incidencias que hemos visto aquí en el American Airlines Arena en un día bastante, pero bastante especial. Vamos a darle la bienvenida a mis compañeros Leandro Soto y Alejandro Villegas. ¿Qué tal, Ricardo Montes de Oca, Alejandro Villegas, aquí en esta edición, en este episodio de 5 Razones Podcast, en un juego que es crucial para el Miami Heat seguir con vida o no en esta temporada de la NBA? Sí, pero hoy no vamos a hablar del juego, Leandro. Vamos a dejar eso a un lado. En este momento está ganando el Miami Heat, pero ya conocemos cómo es este equipo pero este es extraño. Este es el juego más importante quizá de la campaña. No. Lo que vamos a hablar hoy es el retiro de la camiseta de Chris Bosh. Y lo que nos contó temprano en la rueda de prensa, Leandro, creo que eso debería ser lo que te tenga orgulloso el día de hoy. La pregunta que le hiciste. Ricardo lloró. Bastante íntima la pregunta, debo acotar. Y la respuesta que te dio, cuéntale a los oyentes de 5 Razones Podcast, ¿qué fue lo que te dijo Chris Bosh? ¿Cuál fue su momento favorito durante su estadía en el Miami Heat? Bueno, primeramente tenemos que mencionar la anécdota favorita de Erik Spoelstra sobre Chris Bosh. A ver, ¿cuál fue? Y hablaba él después de uno de los partidos que perdieron y se fueron 2-1 en la serie ante Indiana. Estaban abajo por un juego. Y estaban en algún hotel de los Estados Unidos. Y en Indiana, Leandro. Jugaban en Indiana. En Indiana, sí. Y perdieron en Indiana. Bueno, pero es más bonito. Suena así, Villegas, por favor. Oye, por favor. Entonces estaba en algún hotel de la ciudad de Indiana, donde Erik Spoelstra y varios de los coaches del coaching staff del Miami Heat estaban viendo los videos del juego, buscando nuevas formas de atacar, nuevo planteamiento. Sí, jugar. Perdieron y querían arreglar lo mal que hicieron ese día, ¿correcto? Y entonces suena la puerta del hotel, ya vamos a hacer el sonido y todo. Cerca de las 2 de la mañana. Cerca de las 2 de la mañana acotó Erik Spoelstra. Y cuando él abre la puerta del hotel, adivina quién era, Villegas. El popular Chris Bosh. Alias el Raptor. Christopher Bosh, como le dijo Dwayne Wade hoy en su discurso. Correcto. Ajá, ¿y qué pasó? Y Chris Bosh tenía en su mano par de cervecitas. Un par dice él, pero yo estoy casi seguro que era al menos por lo menos 6. Un 12 pack. Bueno, ok. ¿Cómo que 6? 6 son 3 para cada uno nada más y ya había un gentío. ¿Sabes cómo sé que hubo más de 2 cervezas? ¿Cómo? Porque Erik Spoelstra dijo que en ese momento era para, digamos, relajarse y no hablar de baloncesto. Y supuestamente, según Spoelstra, nadie habló de baloncesto. Sí. Pero Bosh no dijo eso. Bosh no dijo eso. Bosh dijo que analizaron el video, se sentaron a ver la jugada. Probablemente haya habido más de 2 cervezas. Continúa, Sotito. Sí, bueno, y esa era la anécdota favorita de parte de Erik Spoelstra sobre Chris Bosh. Cuando llegó Chris Bosh al salón de conferencia y tuvimos la oportunidad de escuchar las preguntas de varios de los colegas periodistas, y me atreví, ya que le dije al popular Ricardo Montes de Oca, le pedí al popular Ricardo Montes de Oca, ya que yo estaba en trabajos audiovisuales, grabando el video, para aquellos que no entienden, y Ricardo Montes de Oca no quiso hacerle la pregunta. Incluso yo le dije, pregúntale tal y tal, y no quiso el hombre. O sea, le diste la instrucción, le diste el libreto y dijo que no. Y lo que quería que se la pasara escrita, no sé, lo que estaba esperando Ricardo Montes de Oca. Un papelito para Chris, por favor, lee la pregunta. Sí, entonces tuve que tomar la delantera y para el bien de nuestro podcast 5 Razones, tuve que hacer la pregunta. ¿Cuál era la anécdota favorita de parte de Chris Bosh hacia Erik Spoelstra? Pero di la verdad, Chris Bosh te vio así y te dijo, ¿qué dijo Spoelstra? Sí. Me preguntó qué fue lo que había dicho Spoelstra y bueno, le mencioné lo que acabo de contarles y él también pensó lo mismo. Pero sí, se fue por la respuesta fácil. Posiblemente. Dijo, pues sí, para mí también. Pero como esas ocasiones, como esas circunstancias, ¿cuántas cervecitas no se tomaron Erik Spoelstra, Chris Bosh y los otros jugadores? Una práctica recurrente. Bueno, no sé. Ahora, ¿qué otra parte de la rueda de prensa? Estamos primero en la rueda de prensa previa y ya vamos a hablar de los discursos
Pat Riley, Dwayne Wade y el propio Bosh hablaron en la ceremonia. ¿Qué otra parte de la rueda de prensa les gustó? Porque fue una rueda de prensa diferente. Hubo casi 0 clichés y Chris Bosh dio respuestas genuinas, de verdad. ¿Qué más les gustó? Bueno, realmente, como tú decías, es que fue una rueda de prensa, es la mejor en la cual yo he asistido, de verdad, porque en la rueda de prensa generalmente hay muchos clichés, muchos egos de los periodistas. Aquí no había todos los periodistas estaban calladitos, prestando la atención a cada una de las palabras de Chris Bosh. Mi parte favorita de la conferencia de prensa que está en nuestro YouTube en 5 razones, fue cuando le preguntaron si... Realmente no recuerdo mucho la pregunta, lo cual es bueno, si él quería volver a jugar o algo así. Él dijo, no, tú te imaginas, yo ahora, esta gente está lanzando 90 veces por juego, volver al Miami Heat, que me midan la grasa corporal, estar en las prácticas de Spoltra. No, déjame a mí tranquilito. Mi parte favorita fue cuando le preguntaron si creía que él merecía estar en el Salón de la Fama y dijo, of course, claro. I made it easy on the committee. O sea, por supuesto, se la puse fácil al comité de escogencia a los que van al Salón de la Fama. ¿Cuál fue la parte favorita de Leandro Soto? Definitivamente el momento que tuve la oportunidad de hacerle la pregunta que Ricardo Montedoca no quiso hacerle. Esa fue mi parte ¿Sudaste favorita. o no sudaste, Leandro? Debo de admitir que cada vez que uno trata de hacer una pregunta en una de estas conferencias de prensa, algo de nervios le da a uno, ¿no? Porque, bueno, en mi caso era la primera vez que le preguntaba algo aquí en el American Airlines Arena. Pero hay que atreverse, Ricardo. Espero que para la próxima... Hay que atreverse. Me tienes que dar la pregunta escrita. Para cuando retiren el número 3 de Dwayne Wade, que posiblemente sea el próximo número que retire el Miami Heat, por favor, esperamos que seas tú el que haga la pregunta. Sí, claro que sí. Ahora, mira, adelante. Más adelante vamos a estar hablando específico, como lo dijo Alejandro, sobre el discurso como tal. Pero antes de eso, yo les quiero preguntar porque mucho se ha hablado de esto, ha sido un día muy nostálgico, muy de recordar la época del Big Three, de recordar aquellos momentos en el que el Miami Heat estaba en el tope del mundo deportivo, no solo baloncesto, sino en el mundo deportivo. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de Chris Bosh? Yo te voy a empezar, quizás no tenga tantos recuerdos así como puede tener Alejandro, como puedes tener tú, Ricardo, pero yo sí te puedo comentar... Leandro, pero ni que tú tuvieras 15 años, no, ¿cómo que no tienes recuerdos? ¿Tú no veías la NBA, no veías al Miami Heat? Sí, claro que lo veíamos, era lo máximo en la ciudad, pero entre tantas cosas que hizo Chris Bosh, nombrar a una, yo creo que sería perder múltiples cosas buenas que hizo Chris Bosh, pero yo sí puedo recordar que cuando se empezó a gestionar lo del Big Three, que empezaron los reportes que Dwayne Wade iba a tener que tener un pay cut en su pago. Aquí estamos viendo, se impresiona la gente con los festividades de entretiempo. Pero bueno, cuando se empezaron a gestionar, traer al Big Three aquí a la ciudad de Miami, todos hablaban era de Dwayne Wade, todos hablaban era de LeBron James, pero muy pocos mencionaban el nombre de Chris Bosh, y posiblemente de los tres fue el que un rol más importante jugó en los partidos donde el Miami Heat estaba en contra la pared. Lo hacía notar Ricardo Montes de Oca previamente en ese triple de Ray Allen. Sí, en la final, en el sexto juego. Si no es por el bloqueo que hizo y el rebote que hizo después Chris Bosh, lanzándosela a Ray Allen, posiblemente ese tiro no estuviese escrito en la historia de la NBA. Ese puede ser, como de tantos, el mío, el recuerdo más importante que tengo de Chris Bosh. Pero sí es importante mencionarles lo que les dije, que no era Chris Bosh esa figura que todos mirábamos importante del Big Three. Bueno, fíjate, yo les voy a confesar algo aquí entre nosotros claro está tres. Que se fue convirtiendo en eso, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Algo, a mí no me gustaba el Miami Heat en ese entonces. Me caían un poco mal cuando llegaron y trajeron a LeBron James. Pero ¿dónde estabas viviendo en ese momento? No, yo estaba en Venezuela. Okay. Y a Chris Bosh. Yo siempre he sido fanático de los Lakers, desde Derek Fisher. Te fuiste por la fácil. Tú siempre Robert Horry, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Imagínate. Esa época yo seguía la NBA y disfrutaba de los Lakers de Los Ángeles. Estamos en un network de Miami. Sí, yo sé, pero esos pasados oscuros en los que eras bandwagon. Siendo sincero. Persiguiendo a Kobe. Siendo sincero. No. Persiguiendo no, a porque Chuck. yo les iba hasta cuando eran bastante malos. Persiguiendo a Fox. Fox. ¿No te acuerdas de Fox? Sí, claro. Uno blanquito. Toma el micrófono, Leandro. El hecho es que, obviamente, yo estaba viendo esa final y en esa final yo le iba a San Antonio. Yo no le iba al Miami Heat.
como les comentaba, yo quería que ellos perdieran. Pero tú sabes que ese sentimiento que tú sentías en ese momento Pero era el lo que sentimiento sentía general de la NBA. lo que sentía todo el mundo fuera de Miami. Sí, es verdad. Todo Por el país. eso te estoy contando esta experiencia. Ahora viéndolo ya desde el otro lado, del lado de ustedes, fanáticos de Miami, entiendo la importancia de ese momento, ¿no? Claro. Y fíjate que yo recordaba el triple de Allen, pero no recordaba que precisamente había sido producto de un rebote de Chris Bosh. A mí me lo tuvo que acordar Ricardo Montedoca en estos días. Bueno, exacto. Y fíjate la importancia de ese rebote, porque Miami Heat, como comentaba Bosh hoy en su discurso, Miami Heat iba a perder de nuevo una final y de nuevo en casa. Sí. O sea, fue mucho más que un rebote, mucho más que empatar la serie, y además después vino el bloqueo a Danny Green de San Antonio para terminar de ganar el juego. Creo que ese es el momento que más recuerdo de Chris Bosh, porque no fueron muchos. También recuerdo haberlo visto en varios juegos de estrellas representando al este, pero antes, ¿no? Cuando era de los Toronto Raptors. Ustedes no saben lo difícil que era conseguir una entrada para venir Miami. a ver al Miami Heat cuando tenían a Chris Bosh, a LeBron James y a Dwayne Wade, ese famoso victory. Era sumamente difícil. Ahora vamos a preguntarle a Ricardo, que lloró, lo vimos, las lágrimas derrapando por su cachete ¿Estaba izquierdo. llorando? Sí. Ahí está en el Facebook Live. Escuchando a Chris Bosh. ¿Cuál fue tu mejor o el momento preferido, lo que más recuerdas de la carrera de Chris Bosh, sobre todo con el Miami Heat? Lloré como un bebé. ¿Lloraste? Me cuesta hablar porque hubo mucho moco entre lágrimas. ¿Te dolió? Pero varios recuerdos, muchos recuerdos de Chris Bosh. El primero que se me viene, porque son muchos. Incluso es negativo por su parte. Cuando él estaba con Toronto, que Kobe le metió 81 puntos, ¿ok? Él estaba en ese equipo de los Raptors de Toronto. El otro, que fue bastante agradable, si ustedes recuerdan, y no son como Alejandro Villegas, que es un bandwagon, y como Leandro Soto, que estaba viendo a Jeremy Hermida en ese momento. Bosh, o digamos Fuentes, anunciaron primera la contratación de Chris Bosh con el Miami Heat antes de The Decision, antes de la decisión, Sí. antes de que LeBron James anunciara que también venía a Miami. Recuerdo que Miami estaba entre Carlos Boozer y Chris Bosh. Obviamente tomaron la decisión correcta. Y también estaba Mark Stoudemire en ese momento entre las opciones del Miami Heat. Y cuando llegó Chris Bosh, yo recuerdo haberlo visto en el headline que está abajo en Sports Center, ¿sabes? Que mientras está la transmisión, está ya las noticias. Y dije, oye, ahora sí tenemos un gran equipo en Miami. Tenemos. Y El hombre ni vivía en Miami. yo siempre fui fanático de Miami desde, Qué mentiroso. desde que Tenemos. Eddie Butler. Qué mentiroso desde este que Eddie señor. Butler era el mejor jugador, desde que draftearon a Caron Butler, Caron Butler. antes de a Dwayne Wade. Yo empecé a ver al Miami Heat en la temporada 2001-2002. El hombre no conocía Miami todavía, pero teníamos. Teníamos un equipo. Era de él. Bueno. Ricardo Montedoca, Mickey Harrison. Ricardo Harrison Montes de Oca. Bueno, correcto. Con un poquito nada más menos de billete. Ok, continúo. ¿En qué me quedé? No me acuerdo. Bueno, tenemos un equipazo. Después, obviamente, tenemos. con lo de LeBron James, que lo vi en Ustream, porque allá en Venezuela no pasaron esa transmisión. Y ¿En me dónde tocó lo viste? meterme en Ustream. ¿Yo? Ustream. Ah, ¿O cómo se dice, pues? ¿Cómo se dice? Ustream, Ricardo. Ah, bueno, No, Ustream. porque no, Ahí sí. yo veía la WWE, por cierto, también. Sí, se WrestleMania veía. y toda esa cosa. Bueno, Ya es en fin. obsoleto ese. Ustream. Después ya obviamente andando el Big Three, recuerdo 3 momentos importantes o 3 grandes momentos, aparte del gran rebote que precedió el triple histórico de Ray Allen. Fueron 2 juegos, principalmente uno con Portland, en el que no jugó LeBron James. Y fíjate, bueno, el otro también fue contra Atlanta, que no jugaron también LeBron James y Dwayne Wade. Esos eran los juegos que más recuerdo de Chris Bosh, porque el hombre se mandaba a correr. Finalmente tenía libertad y tenía unos juegazos. Hubo otro en la postemporada del 2014, si mal no recuerdo fue contra Brooklyn, que él tenía varios juegos complicados y tuvo uno realmente espectacular y el hombre gritaba, "This is my game, this is my game". Bueno, y el último fue, aquí ya yo estaba, mi primer juego acreditado aquí como prensa en Miami. El primer juego que vine fue contra Portland precisamente también, y no jugó LeBron James, y ese juego lo definió Chris Bosh con un bloqueo en los últimos segundos también en el año 2014. Esos son mis Pero recuerdos con cuenta bien. No estás contando bien lo que sucedió ese día. Tú fuiste a entrar al Eso pasó locker y ¿qué pasó? Yo fui a Cuéntale a la entrar gente. al locker, Cuenta. locker, repito, primera vez que estaba como prensa, no sabía muy bien cómo eran los tiempos de antes que abrieran el locker room y todo eso. Y yo entro y ya faltan como 5 o 10 minutos para que cerraran la entrada a la prensa. ¿Y qué pasó, Ricardo? Y yo entro, no había nadie en esa época, para que sepan, en esa época
el locker del Miami Heat no se podía entrar de la cantidad de gente que había. Y yo entro y no había nadie. Y yo dije, oye, qué raro, no hay nadie. Y llega el encargado de prensa, el PR, y me dice, oye, ya falta poquito, si quieres ven después de que se acabe el juego, pero ¿quieres hablar con alguien rapidito y tal? Y cuando los dos volteamos, yo veo a Chris Bosh me vio, yo no sabía mucho inglés en esa época, y yo procedía y corrí, me fui. Bueno, ya después de esa anécdota que claramente tuvo Ricardo Motioca con Chris Bosh, podemos pasar a lo que fue la ceremonia aquí en el Miami, en el American Airlines Arena. Una ceremonia sumamente emotiva. Estuvo aquí el papá de Chris Bosh, estuvo aquí los 5 hijos de Chris Bosh, su esposa. No perdió tiempo Bosh. No perdió ningún tiempo Bosh. Sentado también, obviamente, estaba la gerencia del equipo, Mickey Harrison, su hijo, Pat Riley. También estaba detrás de ellos Udonis Haslem, también Dwayne Wade. Sumamente emotiva, y yo creo que lo que más me impresionó es el cariño que le aprendió a tener Chris Bosh a la ciudad de Miami, a pesar de criarse tan lejos de aquí, en Texas. Y ese cariño, como él lo mencionó, empezó a gestionarse no solamente por los partidos que ganaban, los partidos que el público estaba gritando todo pulmón para que darle ánimo a ese equipo, sino cuando Chris Bosh tuvo una de las decaídas en el hospital en el 2015, creo que fue el que mencionó, que estaba en el hospital con tubos en el pecho y todo, y recibió más de 1000 cartas de los fanáticos del Miami Heat, y al mencionar eso, en verdad, se notaba la satisfacción que él tenía con esta ciudad vieja. Sí, de hecho Bosh también le dejó un mensaje a toda la gente que trabajaba aquí en el American Airlines Arena. Correcto. Lo preocupado que la gente siempre estaba con él, o atento que fueron con Chris Bosh durante toda su carrera, y todo lo que significaba para él la ciudad de Miami. Y de hecho dejó un mensaje en español también. Habla español prácticamente perfecto. Sí, bueno, de hecho Wade comentaba que lo veía mejor que Leandro a veces, dice Ricardo. Lo aprendió en Rosetta Stone. Que lo aprendió en Rosetta Stone, y que Wade se burlaba de él, y que después Bosh se terminó riendo de Wade en español. Y de hecho, durante el discurso de Bosh, escuchamos una parte del mensaje en español, y eso lo pueden escuchar también en nuestro canal de YouTube. Ahí está el discurso completo de Chris Bosh. De lo que dijo Pat Riley, ¿qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿De qué se rieron? Porque hubo una parte cómica. A ver, ¿te acuerdas, Ricardo? Cabe contar que Pat Riley recibió una gran ovación. Sí. Mucha gente todavía duda de que tenga el cariño de Miami, pero el que más fue ovacionado, además de Chris Bosh, fue Shane Battier. Más incluso que Wade cuando habló. Déjame decirte, Wade mandó a callar a todo el mundo porque nada más tenía un minuto para hablar. Alonso Mourning, que también estaba cuando también mencionaron el nombre de Mourning. Un paréntesis antes de responderle a Villegas. Miami o el Heat tiene que hacer lo que sea para tener a Chris Bosh en esta organización. Ya tienen a Juwan Howard, tienen a Shane Battier, Haslem en su momento lo va a hacer, al igual que Dwayne Wade. Bueno, Wade quiere ser el dueño, pero eso es otra cosa. Pero siguiendo los pasos del amiguito. Correcto, pero tú te imaginas, ya vimos la capacidad que tiene Chris Bosh al hablar, de motivar. Sí. Tener ese personaje dentro de una organización es bien, bien importante, tanto para el equipo que tiene como para reclutar talento. Pero bueno, eso es otra cosa. Pat Riley, lo que me dio risa fue obviamente que una de las primeras palabras que dijo es que le había dicho a Mickey y a Nick Harrison que estuvieran pendientes porque Chris Bosh le gusta hacerlo del video boom, ¿no? Entonces, que tenía que estar pendiente antes de comenzar a decir las cosas. No, fue muy emotivo lo de Pat Riley, describió de una manera bien emocionante justamente ese rebote importante de Chris Bosh y la tapa y la asistencia, porque bueno, fue el rebote y se la pasó a Ray Allen, eso cuenta como una asistencia. En un periodo, tuvo uno de los rebotes, una de las asistencias y uno de los bloqueos más importantes de la historia del Miami Heat. Claro. Muy poca gente puede decir eso. Así que creo que las palabras de Pat Riley fueron bien, bien emotivas y bien importantes para describir lo que es Chris Bosh o lo que fue Chris Bosh como jugador. Dwayne Wade también comentó, estuvo hablando, y él mencionaba que Chris Bosh fue al Juego de Estrellas 11 veces durante su carrera, pero que si le preguntaban a Chris Bosh, esas 11 veces fueron seguidas. También causó mucha risa, mucha emoción entre los fanáticos que estaban aquí. Y así es que le gusta que recuerden Chris Bosh esas 11 veces que estuvo en el Juego de las Estrellas. Emotivo, un sold out más en el American Airlines Arena, ahora con un número más retirado, al lado del 33 de Alonso Mourning, el 10 de Holloway y el 32 de O'Neal. Yo creo que con esto, sin duda alguna, y se lo mencionaba Ricardo cuando estaban haciendo la ceremonia,
hay algo que tiene el Miami Heat que no tienen algunos otros equipos de la ciudad. Ese sentir de pertenencia, como mencionaba Ricardo, que tiene la ciudad de Miami, yo creo que no lo tiene ningún otro equipo de la ciudad. Y esto es lo que le falta, ¿por qué no decirlo?, a los Miami Marlins. Ya te metiste con los Marlins. Los Marlins comienzan, por cierto, el jueves y no vamos a hablar de ellos. No, Leandro. Pero no vamos a hablar de los Marlins por es simplemente para poner en contexto lo que significa el Miami Heat para hablando la ciudad. de los Marlins y de reconstrucciones. Sí. ¿En qué les gustaría tener a Bosch como dirigente técnico ahí, asistente técnico? ¿Les gustaría tenerlo en la gerencia del equipo? ¿Dónde creen que pueda estar el futuro de Chris Bosh con la organización? Yo creo que el futuro de él es más en las oficinas, más a nivel de Alonso Mourning, más de escauteo, más de ir a reclutar. Lo decía por encima antes que, todo el mundo conoce los discursos, el comité, como dicen, cuando va a Miami Heat a hablar con un agente libre, y realmente es intimidante. Va Pat Riley, va Eric Spoelstra, va Andy Elisburg, va Mickey Harrison, va Alonso Mourning. Si a eso, ya está Shane Barrie, agrégale a Chris Bosh. Compadre, ese agente libre es tuyo. Entonces creo que estaría más en las oficinas en esa parte. Ok, bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, yo quiero agregar Ricardo? algo. Porque he escuchado mucha gente y muchas críticas sobre si realmente merece Chris Bosh que se le haya retirado el número. Porque él jugó 4 temporadas completas y 2 parciales, obviamente por los problemas de los coágulos de sangre. Pero, y bueno, en su momento también criticaron a Shaquille O'Neal, que estuvo incluso menos tiempo que Chris Bosh. Y yo creo que no. A ver, es que todas las camisetas retiradas del Miami Heat tienen un significado. Las primeras 2, Tim Hardaway y Alonso Mourning, que pusieron a este equipo como un equipo bueno. Antes era un equipo de expansión que luchaba por siquiera soñar con la postemporada. Llegó Mourning, llegaron Tim Hardaway y hicieron un equipo realmente bueno. Lastimosamente nunca pudieron pasar o chocaban una y otra vez o con los Knicks de Nueva York o con los Bulls de Chicago un time Michael Jordan. Esas 2 camisetas tienen que estar retiradas. Luego, la de Shaquille O'Neal, que si bien fue corto el periodo en el que estuvo con el Miami Heat, pasó al equipo de ser bueno a ser campeón, a ser un equipo competidor constantemente y además estar en boca de todo internacionalmente. Cuando llegó Shaquille O'Neal, la gente en China conocía al Miami Heat, por ejemplo. Y bueno, creo que no tengo que explicar mucho lo de Wade, tampoco lo de Haslem en su momento, ni lo de LeBron. Lo de LeBron también le van a retirar la camiseta. Y Bosh, junto a Wade, junto a LeBron, pusieron a este equipo el Big Three. Si habían llegado alto el conjunto del Miami Heat con Shaquille O'Neal, el Big Three lo puso incluso más arriba. Un equipo odiado, un equipo que creó esa cultura, se dio a conocer la cultura del Miami Heat. Entonces creo que está completamente bien y puedes contar la historia del Miami Heat mediante las camisetas retiradas que tiene el equipo y las que va a tener, que faltan Wade, LeBron y Udonis Haslem. Yo me quedo, ya para finalizar, Ricardo, no sé si Leandro tendrá algo más que decir, con un mensaje que dio Eric Spoelstra hablando sobre la carrera de Bosh, ¿no? Cómo él dejó de promediar tantos puntos, se sacrificó por el bien del equipo, cambió su rol y dejó de ser la estrella a la que todo el equipo buscaba para tomar otro rol con este Miami Heat, y es parte de ese concepto del Heat Culture que se ha creado, y creo que sí, la calidad de campeón antes de ser campeón me apunta aquí el señor Ricardo Montes de Oca, y creo que me quedo con ese discurso, ese concepto que tiene Eric Spoelstra, y que por eso quería Eric Spoelstra que estuviera todo el equipo durante la ceremonia, el equipo actual, la nómina actual del Miami Heat, porque para él Chris Bosh representa un ejemplo de lo que él quiere enseñar para la generación que está jugando ahora y para las futuras generaciones del Miami Heat. Y si hay algo que mencionó también Eric Spoelstra con ese punto, fue que hay muchos jugadores en la NBA que deben de seguir el consejo, deben seguir el paso que dio Chris Bosh a la hora de decidir qué equipo, a cuál equipo quieren pertenecer. Un poco va con lo que yo te he dicho, Villegas, que a veces hay que soltar un poquito el billete para ir a buscar ese anillo. Chris Bosh es claro ejemplo de eso, y nosotros presenciamos historia en el American Airlines Arena hoy en el partido del Miami Heat ante el Orlando Magic. Ricardo Montes de Oca, Alejandro Villegas y quien les habla, Leandro Soto, en el 5 Razones Podcast del Network de 5 Reasons Sports.